segundo video del día. Hoy le toca a Ousmane Dembélé. Bueno, hablemos de ese señor. Parece que está a punto de ser oficial el tema de que Dembélé va a volver al Barça. Va a ser refichado por el Barça. No, recordemos que no es una renovación, sino que el jugador pasaría a ser refichado, algo similar a lo que casi pasa con Messi el año pasado, que al final ya sabemos cómo terminó. Y para mí el caso de Dembélé es de análisis. Recordemos las pretensiones que tenía este señor antes y las que terminó teniendo, o con las que terminó fichando o refichando por el Barça. ¿Por qué? Tenía el doble del salario prácticamente, buscaba una prima de fichaje muy alta y ahora tengo entendido que el salario va a estar prácticamente en la mitad, va a cobrar lo mismo que un Ansu Fati, que Pedri, y no sé bien cuáles son las condiciones de una prima de fichaje, si es que recibiría alguna prima de fichaje, ¿no? Porque si no la recibe, pues peor aún. O sea, el trabajo que hizo Moussa Sissoko me parece paupérrimo. Yo nunca había visto que una gente se tomara con tanta holgura el tema de que su representado iniciara con otro equipo o que buscara otro equipo. No sé si es que este señor no tiene en cuenta los cambios que llegaron después de la pandemia y el cómo eso hubiera podido afectar a Dembélé, porque es que da la impresión de que ellos simplemente lo que querían era, bueno, nos vamos del Barça, vamos a ir a un equipo que nos va a pagar una millonada por una prima de fichaje y nos van a poner un sueldazo. Realidad, equipos como el Chelsea, si no me equivoco el mismo Bayern Múnich, Juventus y probablemente muchos otros estuvieron en contacto con el jugador, pero ninguno se atrevió a ficharlo, porque es que Dembélé es un riesgo. Es un riesgo porque mantiene lesionado hasta hace poco. Estos últimos 6 meses tal vez ha sido el mayor tiempo en su carrera que ha pasado sin lesiones. Y es un riesgo porque es una incógnita. Dembélé no es un extremo que tenga prácticamente nada de gol. Tiene asistencias. De hecho fue el máximo asistente de la liga. Pero un extremo requiere por lo menos un mínimo de goles para ser un extremo de talla mundial. De hecho, por ejemplo, el Chelsea se terminó decantando por Sterling y probablemente tiene mucho sentido que el tema del gol sea una prioridad, porque es un jugador que te aporta un número de goles significativo en la temporada. Y Sterling sabemos que se puede desempeñar bien por las bandas. Entonces, el tema de Dembélé es hasta irrisorio. Más allá de la buena gestión deportiva del Barça, tiene mucho que ver con la demanda que tuvo el jugador en el mercado, porque si Dembélé hubiera tenido una oferta, digamos que confiando en el que el jugador priorizara lo deportivo, es decir, que fuera de un equipo grande o de un equipo pues con pretensiones importantes, ténganlo por seguro que no hubiera ni siquiera pensado en renovar con el Barça, aunque él ha dicho desde siempre que su intención es quedarse en el Barcelona, era quedarse en el Barcelona cobrando un sueldo gigante y con una prima de fichaje gigante. Porque pues aunque había renovación, la idea era, si no me equivoco, darle un sueldo muy grande para que pues esto se comportara de cierta manera como una prima de fichaje. Y al final va a terminar cobrando mucho menos. Y es por un lado una mala estrategia de su representante, pero también es una realidad del mercado. No es que Dembélé sea un descarte de todo el mundo, no. Hay que aclarar que el jugador sí lo buscaron muchos equipos, sino que simplemente esos equipos no estaban dispuestos a ceder a sus pretensiones porque sus pretensiones eran irreales. Dembélé es un jugador que tiene una buena proyección, tiene una buena edad, está cerca al punto máximo, digamos, físicamente hablando, que puede alcanzar un futbolista en promedio, y eso lo hace atractivo para muchos equipos, pero ningún equipo se está desviviendo por él, tal vez como él y su agente pensaban que iba a suceder, ni siquiera el Barcelona. El Barcelona, más por una necesidad, es que mantiene la oferta de Dembélé, e incluso la oferta cambió y ahora pues tiene un sueldo similar al de Ansu Fati y Pedri. Entonces ni siquiera un Barça disminuido en lo económico ha tenido, digamos, tanta prisa por renovar a Dembélé como si fuera su máxima estrella, porque no lo sería. Tiene más pinta de una máxima estrella, por ejemplo, Ansu Fati, hablando de jugadores jóvenes, porque si llega a venir Lewandowski, sin duda Lewandowski sería la máxima estrella del Barça. Entonces es interesante ver cómo una gente te puede afectar tanto en la estrategia que tiene tu carrera deportiva, sobre todo porque los futbolistas a veces lo olvidamos, pero pueden ser personas poco preparadas para cuestionar el ejercicio. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, nosotros vemos un futbolista y a pesar de que económicamente pueden ser personas con mucho dinero o muy bien posicionadas en el ámbito económico, no necesariamente tienen una formación detrás que les permita tomar las decisiones correctas. No es de todos, no significa esto que los futbolistas sean poco inteligentes ni mucho menos. Sin embargo, pues está demostrado que entre más conocimiento se tiene en algo, es más probable tomar una mejor decisión. Entonces, por eso muchas veces ellos le entregan tanto control a sus representantes. Y es ahí en donde pues se pueden generar ciertos problemas, porque la estrategia de Moussa Sissoko estuvo horrible. Si me preguntan a mí, fue una pésima estrategia en todo sentido. El pretender que el valor de mercado de su futbolista iba a explotar, no sé en qué se habrá basado el señor, no sé en qué otros temas de mercado similares pueden haber explotado de esa manera, como para él pensar que un jugador que se la ha vivido lesionado desde que llegó a un equipo y que ha tenido un año bueno, ya iba a valer tanto como para que muchos equipos se pelearan y le triplicaran o le duplicaran el sueldo que recibía acá en el Barcelona. Por supuesto, de mi parte también hay un poco de especulación, porque yo desconozco al 100% si esto es real. Sin embargo, es lo que sugiere la evidencia y las diferentes fuentes de información que hemos consultado. Por ejemplo, no sé, los diarios, algunos periodistas independientes, es lo que más o menos se intuye. Entonces, pues es ahí en donde pues la renovación de Dembélé me parece curiosa. Bueno, renovación, refichaje, me parece curiosa porque es algo que al principio yo la verdad no veía para nada posible, pero ahora el jugador parece que impone ante su agente o representante su deseo de continuar en el Barça, y también por la realidad del mercado, porque como les dije antes, si Dembélé hubiera tenido buenas ofertas o ofertas similares por lo menos a lo que él hubiera querido o a lo que su agente pretendía, no estaría ni cerca de renovar con el Barça, ya se hubiera ido hace mucho tiempo. Bueno, entonces básicamente esa es la situación con Dembélé. Personalmente lo veo como un buen refichaje, porque si llegase a darse el fichaje de Rafinha, estamos hablando de que esa duplicidad tiene un mérito bastante interesante y puede tener un impacto muy positivo en el Barça. Inclusive la no llegada de Rafinha, pero la estadía o que se quede en Memphis Depay puede significar también una duplicidad de posiciones. Memphis Ansu y en el otro lado Ferran Dembélé. Sería una muy buena competencia. Y habría que verlo la siguiente temporada, ¿no? Personalmente me parece que lo que decía Xavi de buscar una duplicidad con jugadores de nivel similar en las posiciones tiende a ser lo mejor para el equipo. Entonces eso me gusta que Dembélé pues al menos al final de la temporada anterior tuvo muy buen rendimiento, fue de los mejores del Barça, junto con Aubameyang, junto con Pedri obviamente y con Gavi, entre varios que destacaron, pero diría yo que en el ataque Aubameyang y Dembélé fueron los mejores. Entonces nada, es cuestión de tiempo para que Dembélé refiche con el Barcelona, de acuerdo a lo que reportan diferentes medios o periodistas, en este caso independientes. Me gustaría saber tu opinión sobre el refichaje de Dembélé por el Barcelona, o el casi cerrado refichaje de Dembélé. ¿Qué te parece esta opción? ¿Qué opinas de Dembélé? ¿Cómo te parece que se dieron las situaciones? En fin, cualquier cosa que me quieras contar en los comentarios relacionada con este tema siempre es bienvenida. Recuerda que puedes dejar tu like, suscribirte, seguirme en Twitter y en TikTok, que es donde estamos constantemente compartiendo información y contenido. Gracias por estar hasta acá y te veo en el próximo video.